Dios les bendiga a mis amados hermanos y queridos amigos. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ved en paz. Bendice, Señor, esta palabra y que llegue al corazón de cada uno, y habla, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón y salvación. Podemos definir este hermoso pasaje en estas dos palabras solamente: perdón y salvación. Yo he invitado gente a la casa para comer un almuerzo o para una cena, incluso a un desayuno también. Muchas veces son personas amistades, gente importante en la sociedad, gente no conocida en la sociedad, y eso es lo de menos. Pero uno se siente un poco, quizás un poco emocionado cuando se trata de una persona que es importante. Por ejemplo, en una ocasión invitaba a un artista a mi casa para que llegara y tomara un sancocho con nosotros. Bueno, imagínese usted que no vamos a recibir a Jesús físicamente, pero imagínese o póngase en el lugar de aquel fariseo. La Biblia dice que el fariseo rogó a Jesús, quiso que Jesús fuera a comer a su casa. El fariseo conocía ya la fama de Jesús, conocía las historias y los acontecimientos que habían sucedido en la vida de Jesús y de lo que sucedía alrededor de aquel Mesías que ya muchos habían conocido y estaban predicando y estaban anunciando. Juan el Bautista, por ejemplo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces ya Jesús había hecho algunos milagros, Jesús ya estaba haciendo su ministerio aquí en la tierra durante sus 3 años. Y este fariseo no era un cualquier fariseo, era un fariseo que quizás la curiosidad, no sé, tal vez él quería conocer más de cerca a Jesús, así como lo hizo Nicodemo, aunque él fue a Jesús de noche. Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3 dice la Biblia que visitó a Jesús pero de noche.
quizás ocultándose de otros religiosos de aquella época. Pero este fariseo lo hizo de una manera muy distinta, de una manera abierta. Imagínense que Jesús esté posando o esté pasando a su casa y que va a almorzar a su casa, o que va a cenar a su casa, o a tomar un desayuno a su casa. Era algo especial en ese momento. Tal vez los apóstoles también acompañaban a Jesús, pero era una persona, no una persona común y corriente, era el Salvador, era el Mesías al que había invitado este fariseo. Y cuando llegó a la casa del fariseo, hubieron cosas que sucedieron, y quiero tomar en cuenta 4 personajes importantes. Podemos hablar de otros personajes que se encuentran aquí, pero vamos a hablar primeramente del fariseo. El fariseo es uno de los actores aquí principales, se puede decir. El fariseo a quien invitó a Jesús. En el versículo 36 dice que este fariseo rogó a Jesús que comiese con él, lo invitó a su casa, y Jesús accedió. Jesús vino y se sentó a la mesa con aquel hombre, con el fariseo, con sus amistades, tal vez allí sus apóstoles, los apóstoles de Jesús, y había gente allí, tal vez viendo ese momento, viviendo ese momento, con la expectativa a ver qué Jesús decía y qué Jesús podría enseñar, porque cada vez que Jesús hacía una parada, daba siempre una enseñanza como esta. Esto es una enseñanza que Jesús nuevamente nos da. En el versículo 39, nuevamente el fariseo aparece allí. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer. Porque esta mujer, vamos a hablar más adelante de aquella mujer, una mujer que había llegado sin invitación. No había sido invitada, pero llegó allí porque sabía que Jesús estaba. Entonces la reacción del fariseo, aquel anfitrión, fue una reacción un poco brusca, se puede decir. El fariseo, quien había convidado, dijo para sí. Dice la Biblia que dijo para sí. Quizás lo murmuró, tal vez lo pensó y dijo: pero si este fuera profeta, sabría quién está tocando sus pies. Estaba juzgando con una mente allí un poco juzgadora. Pero Jesús, que conoce no solamente los pensamientos, sino conoce lo profundo del corazón, lo que hay, las intenciones del corazón, Jesús las conoce. Y entonces en el versículo 43, el fariseo, respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, porque Jesús, después de haberle llamado la atención, se puede decir, o después de haber reconocido los pensamientos de aquel fariseo, le dice Jesús a Simón: una cosa tengo que decir. Y él dijo: di, maestro. Y Jesús le comienza a relatar ahí una historia, y comienza a hablar de un acreedor que tenía 2 deudores. Y los 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como ellos no tenían cómo pagarle a aquella persona, a aquel acreedor, dice la Biblia que él perdonó la deuda de los 2. Y cuando le hizo la pregunta al fariseo: ¿a cuál de los 2 amaba más?, él dijo: al que le debía más. Y Jesús le dijo: muy bien has dicho. Jesús nuevamente le da a saber ahí al fariseo, le da a entender que él es un Dios perdonador también, que él venía a salvar a aquel con necesidad. Y esta mujer que llegó allí tenía necesidad. Dice el versículo 45 y 46, cuando Jesús comienza a hablarle al fariseo y a decirle: no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite, porque eso debió ser la atención del fariseo hacia Jesús, porque era una costumbre recibir a las visitas de tal manera, con tal hospitalidad. Y voy a hablar el segundo personaje de la mujer. La mujer, en el versículo 37, dice que esta mujer de la ciudad, de un mal vivir, una mujer pecadora, al saber que Jesús estaba allí en la mesa, en la casa del fariseo,
trajo consigo un frasco de alabastro con perfume y comenzó a ungir, comenzó a llorar. Sentía quizás repudio, quizás se sentía mal por su mal vivir, y al saber que estaba el Santo de Israel, al saber que estaba tocando al Santo de Israel, al Jesús de la gloria, al Mesías prometido, ella estaba allí con un corazón contrito, humillada delante de Jesús, estando detrás de él, a sus pies, llorando, dice la palabra, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y enjugaba con su cabello, y besaba sus pies, y lo ungía con perfume. ¡Qué atención tenía esta mujer! Una mujer que no era invitada, pero tuvo la mejor atención. Versículo 44 dice que, y vuelto a la mujer, Jesús obviamente iba a tener una reacción hacia aquella acción de aquella mujer. Siempre Jesús reaccionará cuando hay una acción de parte nuestra. Si es una acción de humillación, si es una humillación de arrepentimiento, Jesús siempre va a reaccionar. Versículo 44. Ves a esta mujer, entré en tu casa. Jesús comienza a describir lo que esta mujer había hecho. Y no me diste para mí agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Jesús comienza a manifestar un poco de lo que era la acción de esta mujer. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Fue la acción, de esta mujer. Y unos personajes también que están allí, el tercer personaje, o el tercer grupo de personajes puede ser los que estaban sentados a la mesa, versículo 49. Y los que estaban sentados juntamente a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Es posible que esto no fueron frases de los apóstoles, pero sí de las personas que estaban allí. Habían amistades, tal vez del fariseo, habían tal vez otros fariseos más. Pero decían entre sí: ¿quién es este que perdona pecados? Cada vez que Jesús actúa, cada vez que Jesús obra en la vida de una persona, siempre habrá gente incrédula. Siempre habrá gente cuestionadora. Pero siempre estará Jesús dando la mejor respuesta. Y este es el cuarto personaje que lo dejé de último. El personaje más importante de esta historia es el personaje principal llamado Jesús. Jesús hace dos cosas importantes. Y le dice a la mujer: tus pecados te son perdonados. Jesús perdona los pecados. Era una mujer, dice la Biblia, del mal vivir. Era una mujer pecadora, pero era una mujer convencida que estaba sirviendo al Cristo, al Mesías, que habían prometido los profetas que iba a venir. Jesús, en el versículo 50, dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Querido amigo, si usted cree que sus pecados son tantos, si usted cree que no hay un Dios que pueda perdonar su pecado, si alguien le dijo que usted no tiene perdón de nadie, esa persona está equivocada, y quizás usted mismo está equivocado también, porque Jesucristo es aquel que perdona todos los pecados. No importa
que usted haya hecho en su vida, Jesucristo vino a sanar y a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y dice la Biblia que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Por tanto, todos somos pecadores y sucios delante de Dios. Pero Jesucristo sigue siendo el perdonador, sigue siendo el que libera, el que rompe cadena de opresión y de pecado. Le invito a cerrar sus ojos y a decirle a Jesús: perdóname como así perdonaste también a aquella mujer pecadora. Te pido que me perdones. Ore conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que me he equivocado. Reconozco que he fallado e incumplido tu palabra. Me arrepiento de todo corazón y te invito a que me lleves en tus brazos de ahora en adelante. Llévame, Señor, perdóname y sálvame, porque tu palabra dice que tú le dijiste a esta mujer: tus pecados te son perdonados, y le dijiste a esta misma mujer: tu fe te ha salvado. Mi fe ahora está puesta en Jesucristo para el perdón de mis pecados y para salvación de mi alma. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.